Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Grace la Diseñadora. Bueno, en el día de hoy vamos a iniciar con unos videos que nos empezarán a enseñar el tema del patronaje. ¿Y qué es el patronaje? El patronaje es un procedimiento técnico por el cual nosotros empezamos a desglosar las piezas que hacen parte de una prenda. Aquí les tengo una muestra de unas piezas que hacen parte al final de la elaboración de una prenda básica femenina. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, que se llama corpiño básico. Entonces es algo muy importante, pero antes de proceder al video quiero recordarte que te suscribas si no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones para que te des cuenta de todos los videos que estaremos subiendo y adicional que le des like a este video. Entonces sin más preámbulos vamos a ir a la enseñanza del patrón del corpiño básico. Bueno, para iniciar nuestro patronaje manual necesitaremos papel, según el tamaño o la escala en la que lo vayamos a realizar, lápiz y borrador por si nos vamos a equivocar. Si no nos equivocamos, vamos a necesitar un micropunta, reglas, en este caso voy a utilizar las de mitad de escala, la escuadra, la regla de semicurva, las curvas de cadera, el sisómetro y finalmente tijeras. Bueno, vamos a empezar con el corpiño posterior. Entonces, en primera instancia vamos a marcar una línea escuadrada que va a tener el largo del talle posterior. En este caso, para la talla que estamos haciendo, el talle posterior es de 42.5. Nos ubicamos acá y marcamos los 42.5. Esta línea la vamos a escuadrar al ancho de 1/4 de contorno de busto, es decir, la medida de busto la dividimos entre 4, que para mi talla serían 23 centímetros. Y vamos a escuadrar todas esas medidas. Entonces esta línea va a ser el centro espalda y esta va a ser la línea de cintura. Ahora por la parte superior hacia abajo vamos a marcar la línea de sisa que se toma definiendo la mitad de espalda más la caída de hombro, que son 3 centímetros, en este caso serían 21 centímetros, y escuadramos esta línea. Por la parte superior vamos a marcar el ancho de espalda, la mitad, que serían los mismos 18, y vamos a escuadrar esa línea hasta que se forme una intersección con la línea que marcamos anteriormente de profundidad de sisa. Entonces esta es línea de sisa, y esta va a ser la línea del ancho de espalda. Por esta misma línea vamos a bajar los 3 centímetros de caída de hombro y a partir de ahí ubicamos el punto cero de nuestra regla y nos dirigimos hacia la línea superior, donde se nos ubican 12 centímetros, que es el ancho del hombro, y ahí hemos definido. Por el centro espalda, desde la parte superior, desde este vértice, vamos a marcar la profundidad del escote. En el posterior es aproximadamente de 2 a 2.5 centímetros, vamos a marcar 2.5 y vamos a hacer con el sisómetro nuestra curva. Y aquí, para definir la sisa, vamos a hallar la mitad de este segmento, es decir, a 9 centímetros, y vamos a entrar por ese punto hacia la izquierda 1 centímetro para poder ahí pasar y definir nuestra sisa posterior. Entonces me ubico partiendo desde el hombro, paso por ese punto y termino en la profundidad de sisa.
de esta manera. Ahora vamos a marcar nuestra medida de cintura, partiendo desde el centro espalda hacia la derecha. Vamos a marcar el cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros para la pinza. En este caso sería 17 más 3 centímetros 20. Y en esa misma vamos a definir la mitad de ese punto para marcar el centro de nuestra pinza, y acá al lado vamos a marcar 1,5 centímetros para formar nuestra pinza. Ahora con la línea semicurva voy a marcar este costado y voy a definir, voy a escuadrar mi vértice de pinza hasta 4 centímetros debajo de la línea de profundidad de sisa. Es decir, acá, para formar el vértice de mi pinza, y cierro la pinza uniéndola en recta con los puntos anteriores que definí. Y aquí ya tenemos nuestro corpiño posterior. Bueno, ahora vamos a realizar la parte delantera de nuestro corpiño. Entonces iniciamos igual que para el posterior. En este caso vamos a escuadrar, vamos a marcar una línea del largo de nuestro talle delantero, que es de 44.5 centímetros, es decir, 2 centímetros más grande que el posterior. Y hacemos el mismo proceso. ¿Cuál es el mismo proceso? Que marcamos los 23 centímetros del cuarto de busto para formar nuestro rectángulo. Ahora hago lo mismo, entonces este sería el centro delantero o centro frente, y esta igual la línea de cintura. Hago el mismo proceso, marco la profundidad de sisa, que se define con la mitad de espalda más la caída de hombro. En este caso, nuestra caída de hombro es de 4 centímetros. Entonces vamos a marcar los 18 de la mitad de espalda más 4 centímetros de la caída del hombro, es decir, 22 centímetros. Y escuadramos esa línea. Marco en la parte superior la mitad de ancho de espalda, que son los 18 centímetros, para escuadrar esa línea hasta la de profundidad de sisa y hacer una intersección hasta ahí. Por esa misma línea marcamos la profundidad de caída de hombro, que son 4 centímetros, y hacemos el mismo proceso que en el posterior. Ubicamos en ese punto nuestra regla, en el punto 0, y nos movemos hacia la línea superior, en donde se nos crucen 12 centímetros para marcar el ancho del hombro. Para la sisa vamos a hallar sobre esta línea de la espalda la mitad, el mismo punto anterior, y ahí vamos a entrar hacia la izquierda 1.5 centímetros. Y aquí luego vamos a hallar en esta parte inferior la otra mitad a 4.5 y vamos a entrar medio centímetro, ¿cierto? Y tengo dos puntos definidos por donde pasaré mi nueva curva de sisa. Algo importante es que en el sisómetro la parte de la muesca es la que vamos a tener en cuenta para la sisa delantera. Entonces aquí, ¿qué debo hacer? Ubicar desde el hombro, caída de hombro, pasar por esos puntos y marcar la profundidad de mi sisa. Entonces ahí ya la tengo. Voy a marcar la profundidad de escote teniendo en cuenta cuánto es la diferencia que tenemos acá. Son de 6.5 centímetros, esa misma cantidad la voy a traer aquí. 6.5 centímetros.
y armo mi escote. Ahora vamos a hallar el punto de la separación del busto y de la altura del busto. Entonces la separación del busto del centro frente hacia adentro, vamos a poner la mitad de la separación de busto, que es de 9 centímetros. Vamos a hallar un punto. Y sobre ese punto vamos a definir la altura de nuestro busto. Eso es para hallar el punto pivot, que es donde exactamente se ubica nuestro busto. La altura de busto me dice que en este caso es a 26 centímetros, es decir, acá. Entonces este punto es nuestro punto pivot, donde marqué. A partir de ahí voy a marcar algo importante, y es que ese va a ser el punto que voy a tener en cuenta para definir ahora mi pinza. Es decir, a partir del centro frente, 9 centímetros que van a ser el centro de la pinza, y a partir de ahí marco un centímetro y medio a cada lado. Y adicional, tengo que tener en cuenta pues que aquí voy a marcar el ancho de la cintura, que sería un cuarto del contorno total más los 3 centímetros de pinza, es decir, en este caso 20 centímetros. Con línea semicurva voy a marcar este costado, uniendo la profundidad de sisa con mi nuevo contorno de sisa, y voy a cerrar mi pinza. ¿Qué voy a tener en cuenta? Que esta pinza la debo marcar 4 centímetros debajo del punto pivot, es decir, que eso de ese punto que marqué. Lo voy a unir, cierro mi pinza. Y algo muy importante es que como nuestro talle posterior es más pequeño que el talle delantero, debo tener en cuenta mi costado. En este caso mi costado me mide 22.5 y el costado del posterior me mide 21.5. Tengo una diferencia de 1 centímetro. Esa diferencia de 1 centímetro debo igualarlo por medio de una pinza en el costado. ¿Cómo hago para ubicarla? Me voy a bajar a partir de la sisa 4 centímetros. Y como es solo 1 centímetro de diferencia, voy a marcar medio centímetro a cada lado. Y mi punto central me voy a dirigir hacia el punto pivot. ¿De qué profundidad? De la profundidad de 5 centímetros. O hay otra variación, es que lo podemos encajar también hasta el punto pivot como tal, para que nos dé un mejor entalle de nuestro busto. Entonces vengo y la cierro con el punto pivot y marco los lados de las pinzas. Y ahí ya he culminado. Este sería nuestro corpiño delantero.